Buenas tardes, bienvenidos todos, estamos grabando. Tenés la palabra, Marcelo Polakov. Hola, hola, Brujima Baim. La verdad que es una alegría volver, Yahuatov también, ya que estamos en domingo, volver a encontrarnos en otro de los ciclos que inauguramos en esta tarde de Argentina, ya noche grande de Israel. El ciclo este es el segundo ciclo que hacemos con personajes entrañables egresados de nuestra escuela israelita y que hoy están por varios lados del planeta que no son Córdoba, destacándose en distintas áreas. La verdad que este es uno de los ciclos que preferimos y evidentemente más querido por toda la gente por la cantidad de asistentes. Ya casi somos 100 pantallas simultáneas escuchando y viendo este momento. Como siempre hacemos, le damos el cabot, diría, de que te dé la bienvenida, Marce, a alguien amigo, porque esto es así en gran familia, no es algo muy formal, por suerte, y con Hugo Whiteman, que por ahí está, el presidente de la Keilah, decidimos, entre todas las posibilidades que había de darte la bienvenida, que lo hiciera Jorge Machtey, no solo porque es un ex compañero amiguísimo tuyo, sino también porque es uno de los Askanim, de los dirigentes que trabaja siempre desde hace muchísimos años por la Keilah. Así que le pasamos un segundito el micrófono a Jorge, después me vuelve a mí para darte el punto de partida a vos. Jorge Mastey, adelante. Bueno, ante todo, Marcelo, te agradezco la deferencia por estar hoy con nosotros, con la comunidad de Córdoba. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, me pidió Marcelo que hiciera unas palabras o diera algunos comentarios en relación a tu presencia hoy aquí. Se me vienen una enormidad de recuerdos de prácticamente toda la vida. Hemos compartido desde chiquititos, desde el jardín de infantes en el GAN, pasamos al primario, secundario, hasta el ingreso universitario que fuimos a la Academia AES y compartíamos los estudios tanto de química y biología para ingresar a sendas facultades. Recuerdo innumerables momentos compartidos, hemos compartido momentos en tu casa, éramos vecinos, y bueno, y compartíamos tanto en mi casa y en tu casa, tratando siempre de estar en situaciones, digamos, de compartir. Recuerdo que iba por tu casa para que fuéramos a salir, a jugar, que fuéramos al club, y en muchas oportunidades vos te resistías porque, bueno, querías ver y leer los libros de las hormigas. Desde chiquito siempre estuviste con esta temática del estudio, de la lectura, por supuesto, siempre bien acompañado por don Moisés y Adela, que te inculcaron toda esa cuestión de la lectura. Siempre fuiste un adelantado. Me recuerdo que nosotros, bueno, íbamos al colegio, estudiábamos inglés, pero vos ibas ya al British. Entonces, siempre estabas de avanzada en cuanto a lo que refería a nuestros estudios. Tengo otro recuerdo también que nos comentaste cuando volviste de un viaje muy, muy importante que habías hecho con don Riera, el socio de Moisés, que te había llevado a Manaos, a la selva amazónica. Y bueno, y eso lo comentabas con mucho orgullo entre tus compañeros de aquel entonces, que hoy también hay mucha gente escuchándote, de nuestros compañeros. Así que bueno, esos recuerdos, bueno, siempre están presentes. Es un orgullo que estés con nosotros. Yo he podido recopilar gracias a algunos compañeros, como por ejemplo el doctor Jaskayer, que está ahí cerquita tuyo, que me ha pasado algunas fotos, de igual forma Tamara, tu hermana, así que quiero que la compartamos juntos. Wow, wow, primario. Sí, señor, primario. Wow. Me cortaron el Menos mal pelo. que está la flechita. Bueno, esta es otra de la banda pirata israelí, con nuestro amigo Marcos Alfie, Leona Miras y el doctor Gustavo Jaskayer.
Ya desde chiquito, ya te inclinabas por la biología, a pescar en Lago San Roque. Depredador. Este es con tu hermosa familia que está cruzada ahí, con don Moisés, Adela y Tamara. Y no los voy a aburrir más porque hay una última, con tu hermosa familia actual, con la Tana Bárbara y con sus dos preciosas hijas. Bueno, eso es todo, Marcelo, no quiero robarte más tiempo, aparte sé que te están esperando luego para hacerte un rico asado ahí en tu casa, así que cuando quieras comenzar tu conferencia. Buenísimo, gracias Jorge por la presentación. Esta es la parte más así de presentación más linda. Todos sabemos de qué está hecha la vida profesional también de Marcelo, pero déjenme recordárselos. Y al margen, decirles que este ciclo que hacemos de domingo a jueves del Centro Israelita, con egresado de nuestra Escuela de Israelita San Martín, lo vamos a seguir mañana con Claudio Eppelman desde Buenos Aires, como director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano. El martes, desde Israel de vuelta con Lizzie Fitzstatter, una de las neumonólogas más destacadas de Israel. El miércoles con Java Mutal, también de Buenos Aires, para ver cómo anda la economía y qué nos depara en Argentina. Y el jueves lo cerramos con Ariel Kur desde España, uno de los pediatras también destacadísimos exalumnos de nuestra escuela. Así que hoy nos toca recibir a este profesor titular de Ecología de la Universidad de Tel Aviv, que fue presidente, por si fuera poco, de la Sociedad Israelí de Ecología y Medio Ambiente, es un experto en el tema de cambio climático, habla sobre ecología en todos los países del planeta, dando vueltas. Para nosotros es un lujo recibirte hoy, así que Marce, tenés vos ahora la palabra, va a hacer una presentación, y después hacemos como siempre hacemos, preguntas a través del chat, que te haremos muy gustosos cuando termines tu presentación. Bienvenido nuevamente, te escuchamos. Muchas gracias ante todo, para mí es un placer estar con ustedes esta tarde, rodeado de gente que conozco desde toda mi vida, y lógicamente un honor estar aquí y poder darles algunas ideas que yo tengo en función de lo que relaciona la pandemia que nosotros tenemos, el COVID-19, y el medio ambiente, y por qué no podemos volver como antes. Eso es sumamente importante. Fundamentalmente después la gente que ha comido un asado hoy al mediodía, vamos a ver qué opina después de esta charla. Cuando nosotros hablamos de pandemias, y lo que estamos haciendo es una pandemia debido a una zoonosis, o sea, una enfermedad transmitida a través del consumo de animales, fundamentalmente de lo que se llama de los mercados frescos, y esto es una cosa que no es nueva, una cosa que es sabida, como podemos abarcar un mapa de un trabajo que se ha hecho hace unos años atrás, donde muestran cuáles pueden ser los riesgos, los focos a nivel mundial, donde el comercio de estos mercados frescos son más evidentes y donde los riesgos son más grandes. Y lógicamente el no escuchar a la ciencia, no escuchar los avisos a que estos datos ya existían, estamos hoy donde estamos. Y existe lógicamente una relación entre los vectores de las especies animales y los vectores que portan esos animales, y podemos ver aquí un estudio publicado hace unos pocos meses atrás, donde habla una correlación entre cuáles son las especies animales que tienen números más altos de virus dentro de su cuerpo y que tiene un sistema inmunológico parte ya adaptado a esa cantidad de virus. O sea, vemos acá la presencia del infamado murciélago, del infamado murciélago, y por otro lado vemos una correlación, una relación lineal a medida del número de virus y el número de especies. Y vemos que la especie con más virus que tiene es justamente el cerdo. O sea, nosotros tenemos, no solamente eran sabios nuestros antepasados, y el hecho de prohibir comer el cerdo, porque es el animal que más virus porta dentro de su cuerpo. Tanto los musulmanes como los judíos, que por normas higiénicas, pero ya eran conocidos con la potencialidad que existía de la zoonosis de este tipo de animales. Yo lo que voy a presentarles
es cuando nosotros vemos acá las posibilidades de riesgo, intentar comparar lo que se refiere a los riesgos de la crisis del coronavirus con la crisis que se refiere al cambio climático global. Y cuando nosotros hacemos un análisis de riesgo de una crisis, podemos compararlo, podemos combinarla con cuál es el peligro, quién está expuesto a ese peligro y cuál es la vulnerabilidad de la gente que hacia ese peligro está expuesto. Entre la crisis, que es la crisis del coronavirus, y la crisis del cambio climático. Y así vamos a ir comparando y refiriendo a los tipos de comparaciones. Fundamentalmente, el peligro que nosotros tenemos del coronavirus es un peligro biológico, sabemos que es el virus, pero el peligro del cambio climático global, hablamos del peligro que el referente es ambiental. Hablamos de las olas de calores, la sequía, el aumento de huracanes, las inundaciones, las tormentas, el aumento del nivel del mar. A eso nos referimos a cuál es el peligro del cambio climático global. ¿Quién está expuesto? En el coronavirus, la población humana, también en el cambio climático, la población humana, pero no solamente la población humana, sino también la biodiversidad, todas las especies que forman la naturaleza, desde lo llamamos biodiversidad, a todos los componentes vivos, desde el nivel genético hasta el nivel de los ecosistemas más grandes. A su vez también quien está afectado, la agricultura, todas las infraestructuras que nosotros utilizamos, todos los que usamos recursos hídricos y lógicamente también los suelos que nosotros utilizamos para producir nuestros alimentos. ¿Cuál es el riesgo quién es el sistema vulnerable? Cuando hablamos del coronavirus, los sistemas sanitarios, lógicamente, lo que es la salud pública, la economía, el trabajo, la gente que es más pobre, los sistemas sociales, la edad, vemos que hay una referencia clara entre quienes tienen más riesgos con respecto a la edad y con respecto al coronavirus, las compañías de seguros que tienen que asegurar ante este tipo de riesgo, y los negocios internacionales. Esos son los que están en riesgo del coronavirus. Cuando hablamos del cambio climático global, nosotros hablamos de los servicios ecosistémicos que están en riesgo. Aquí nos referimos a servicios ecosistémicos. Nosotros llamamos a todos los servicios que nosotros obtenemos gratuitamente de la naturaleza. La calidad de agua que nosotros tomemos, que bebemos, el aire que nosotros respiramos, todo lo que nosotros obtenemos de la naturaleza gratuitamente y que es un servicio que nosotros consideramos que da un beneficio para el hombre. Pero no solamente por el cambio climático los servicios ecosistémicos están en riesgo, sino también lo que nosotros llamamos las redes tróficas, las relaciones entre todos los animales y todos los organismos vivos, el uso de la tierra, los sistemas sanitarios también, porque vemos cuando hay olas de calor hay gran cantidad de muertos, vemos que cuando hay olas de sequía hay grandes cantidades de muertos, hay grandes migraciones, nosotros llamamos migraciones climáticas, el tema de la salud pública está también amenazada, la economía, el trabajo y lógicamente también los seguros y los negocios en general. Eso es una primera base para análisis de comparación de cuáles son los tres elementos fundamentales. Pero nosotros también sabemos que la mejor forma de reducir esa vulnerabilidad es preservando lo que nosotros llamamos la biodiversidad. Y con eso, a eso voy a hacer un poquito más de referencia a continuación. Cuando nosotros hablamos también de las similitudes entre las dos crisis, hablamos también, lo que ustedes seguramente han escuchado, hablar de los crecimientos exponenciales, el crecimiento exponencial de la enfermedad, el crecimiento del número de contagiados, el crecimiento del número de muertos. Y ese crecimiento es un número que es exponencial, crecimientos geométricos. Y eso también hay equivalentes con el crecimiento de la población mundial, la población humana, la tasa de crecimiento que es una tasa exponencial, sin antecedentes en los que la historia del hombre, en los últimos 100 años, nosotros crecemos una tasa que nunca ha crecido antes también en la historia de la humanidad. Y a su vez también vemos las tasas de crecimiento de las emisiones de gases, que nosotros llamamos gases invernaderos, como por ejemplo el gas anhídrido carbónico, que también tiene un crecimiento exponencial. Quiero aclarar que los gases invernaderos son gases naturales que permiten mantener la temperatura media de la Tierra en 15 grados. Y es como si fuera, lo llamamos invernadero, por ejemplo, cuando conectamos, si estamos dentro de un auto y está el sol, le dejamos el sol dentro del auto, lógicamente va a hacer mucho más calor porque el vidrio no deja salir ese calor. Lo mismo hace la función de estos gases invernaderos, que no permiten que el calor que nosotros recibimos a través del sol se evapore y se salga fuera de la atmósfera. Esa es la función del rol de mantener una temperatura estable en la Tierra. Sin los gases invernaderos,
la temperatura de la Tierra sería menos 18 grados bajo cero. O sea, hace una diferencia de 33 grados y es el rol importante que tienen los gases invernaderos. Ahora nosotros estamos produciendo, como vemos acá en este crecimiento exponencial, otros gases invernaderos que aumentan la temperatura de la Tierra a una tasa sin precedente en la historia de la Tierra. Cuando vemos también, de vuelta, volviendo al coronavirus, vemos lo que está pasando en Israel. Nosotros hemos tenido un crecimiento exponencial del número de casos de gente enferma y por suerte ahora está bajando fundamentalmente. A diferencia de lo que sucede en la Argentina, esos son los datos que yo obtuve de antes de ayer, todavía el crecimiento está en forma, por ahora, un poco lineal, pero con tendencia exponencial. Y por eso el riesgo de todavía llegar a un pico más alto. Y espero que pronto esta curva que ya tenemos en Israel sea también la misma en Argentina. Entonces, con nosotros también hacemos similitudes entre las dos crisis, por un lado el crecimiento exponencial, por otro lado el mismo riesgo que si esperamos mucho para reaccionar, tal vez sea más tarde, muy tarde, tanto a nivel de coronavirus, tanto como a nivel de cambio climático. La acción es urgente y son necesarias. El tema incluye un tema de salud, tanto en ambos casos, y requiere sacrificios que nos piden ahora los gobiernos para que hagamos sacrificios a corto plazo para obtener un beneficio a largo plazo. Esa es la esperanza en ambos temas. Hace unos pocos meses, un grupo de científicos en el cual yo también he estado incluido, escribimos un artículo, digamos, más de 11.000 científicos de 153 países, incluidos también científicos argentinos, incluidos científicos israelíes. Publicamos un artículo haciendo un llamado hacia la emergencia climática, la emergencia que el mundo vive. Y comienza este artículo diciendo que los científicos tenemos la obligación moral de alertar a la humanidad de qué es lo que está pasando ante esta catástrofe del cambio climático global. Así comenzamos nuestro artículo y acá presentamos algunos gráficos que no voy a entrar en mucho más detalle, pero gran parte de ellos también muestra el crecimiento exponencial, por ejemplo, de lo que es el anhídrido carbónico, el crecimiento exponencial del aumento de la temperatura de los océanos, los crecimientos o las tasas de cambio en eventos extremos a nivel debido al cambio climático global, el aumento de las temperaturas a nivel mundial, aunque no, si bien no es lineal, no es exponencial, pero hay una tendencia muy clara, la acidificación de los océanos, cambios en los parámetros más importantes o muy importantes que tienen una tasa de un cambio sin precedente en la historia de la Tierra. Y, lógicamente, el calentamiento global. El calentamiento global, hoy estamos a más de 1 grado del calentamiento desde el comienzo de la revolución industrial en 1870. Estamos más de 1 grado. ¿Qué significa 1 grado? En grado a nivel de media, pero hay lugares que ya han aumentado un 5 grados, hay lugares que han aumentado más alrededor de 5 o 6 grados como temperatura media en distintas regiones. A nivel de promedio mundial estamos en un grado. Pero el hombre, lógicamente, y sus animales domésticos forman lo que nosotros estamos manejando, el 28% de la fauna. Hoy en día el 40% de la tierra está artificializada, utilizando ciudades, agricultura, estamos cambiando significativamente. Y hoy solo quedan nada más que un 24% de lo que nosotros llamamos el planeta Tierra, con lugares que relativamente son naturales, porque son muy difíciles de acceder. Y eso también voy a hacer referente un poquito. Nosotros nos encontramos hoy en un momento crítico en la historia de la humanidad. Estamos aquí en un momento donde si no hacemos cambios urgentes, dentro de poco, solamente 30 años, la temperatura no va a aumentar 1 solo grado media, va a aumentar más de 3 grados. Y esas son las predicciones que nosotros vemos y los modelos de que están hablando más certeros a nivel de la gente que trabaja en cambio climático. Por un lado, el año 2015, Cristiana Figueras, la costarricense que recibió el premio Dan David de la Universidad de Tel Aviv, llevó adelante un acuerdo sin precedentes de intentar llegar a un acuerdo para reducir la temperatura de la Tierra o de bajar la cantidad de emisiones de gases invernaderos para llegar a 2 grados menos, hasta 2 grados. Pero después vieron que 2 grados no era suficiente, tenemos que bajar
a 1,5 grados como máximo. Por otro lado, tenemos a Trump, uno de los opositores del Acuerdo de París, pensando que es simplemente un complot chino para impedir el desarrollo económico de su país. Lógicamente, el riesgo es muy grande si Trump llega a ganar las elecciones. Yo espero que no, y que esto, lo que está sucediendo en Estados Unidos, abra los ojos a la gente de este tipo de gobiernos. Lo que estamos viendo también a nivel de cambio climático global, que los eventos extremos, cuando nosotros hablamos de cambio climático, hablamos del aumento de la frecuencia de eventos extremos. Y eso nosotros consideramos que va a llevar adelante dentro de muy poco, y eso lo estamos viendo. El número de eventos que antes eran anormales, ahora la frecuencia de ellos está aumentando una tasa también sin precedentes a nivel mundial. En Argentina, por ejemplo, como aparece el mapa, las horas de calor que han tenido y ahora la sequía que hay, por ejemplo, que no hay agua en las cataratas, lógicamente eso forma parte de un aumento de frecuencias extremas, y también las incluidas en las nuevas pandemias. Las pandemias van a aumentar en frecuencia. Lo que estamos sucediendo ahora, lo que estamos viendo ahora, viviendo ahora, tenemos que esperar que otro tipo de pandemias va a venir con una mayor frecuencia que anteriormente. Hay diferencias entre las dos crisis. Por un lado, la diferencia es que el peligro del coronavirus, del crecimiento del número de enfermos, sobrepase la capacidad del sistema de salud. Porque cuando hablamos del cambio climático global, el crecimiento de la producción de gases invernaderos supera la capacidad de los sistemas naturales de absorber y regular esos sistemas. Vamos a tener más frecuencias de eventos extremos a nivel climático, más huracanes, más sequías, aumentos de refugiados climáticos, el movimiento de gente que no tiene dónde comer debido a sequías o eventos extremos va a viajar, o los procesos de acidificación de los océanos, donde un cambio muy pequeño produce en la acidez, en el pH del agua, produce cambios impresionantes en todo lo que son las redes tróficas. Cuando hablamos de la crisis del coronavirus, el riesgo no sabemos que es inmediato y es personal. Cuando hablamos de la crisis del cambio climático, han vendido, entre comillas, que el riesgo es percibido como si fuera algo más lejano en el tiempo y que no es personal, no necesariamente nos va a tocar a nosotros. Cuando hablamos de las causas del coronavirus, está muy bien definida. Las causas del cambio climático son complejas e intencionalmente, lógicamente, la presentan como verdades inconclusas. El riesgo, por otro lado, a nivel del coronavirus, sabemos que es actual y el efecto puede ser a corto plazo. Los cambios nosotros los vemos día a día, cuando el cambio climático es considerado como un riesgo a futuro, y con riesgo a largo plazo, los tiempos son más largos, de años o décadas. Y eso sabemos que no siempre es cierto. ¿Cuáles son los cambios esperados que nosotros vemos después del coronavirus? Lógicamente, los cambios en la industria del turismo. No va a ser el mismo turismo que conocimos hasta ahora. Los viajes aéreos no van a ser los mismos. Las compañías aéreas, muchas van a caer. Más gente, lógicamente, va a trabajar desde su casa. Va a haber grandes cambios de la relación del trabajo. Mucha gente no va a ir más a las oficinas. Va a haber una menor comercialización internacional para asegurar el consumo y la producción local. La gente tiene miedo de exportar demasiado para no tener suficiente alimento para dar a su propia población. Y, lógicamente, hoy se ve la importancia de lo que significa la industria nacional y no tener que depender de los consumos o de los insumos de la China. Por ejemplo, cuando la China decidió cerrar todo, una crisis muy grande. Lógicamente, esperamos un menos consumo de petróleo, cambios y muy importantes en lo que es la conducta social, ir a compartir un mate, como nosotros estamos acostumbrados en la Argentina, de beber de la misma bombilla, no va a ser posible en el tiempo corto. Y lógicamente las inversiones en infraestructuras que van a ser más resistentes, más resilientes, como los sistemas de salud, la enseñanza de tipo virtual y la producción local. Revalorizar lo que es la producción local es sumamente importante. Lógicamente va a haber un cambio en nuestro consumo, y eso voy a hacer referencia ahora, por qué tenemos que cambiar nuestro tipo de consumo. Y de algo que en la Argentina, como esta película muy buena de Marcelo Mastroianni y Luciana Brendó, de eso no se habla. En la Argentina hay muchos tabúes que no se hablan, y esos tabúes están relacionados con la producción de la agricultura, la producción de la comida.
Cuando nosotros vemos a nivel de escala mundial, el 29% de la tierra, que nosotros llamamos, a pesar de ser el 71% tener agua, de ese 29% de la tierra, el 71% en sí es solamente áreas habitables. Otro 10%, otro 29% es áreas que no podemos nosotros vivir. De ese 71%, el 50% de la tierra lo utilizamos para agricultura. El otro son zonas de bosques, zonas urbanas, zonas que no se pueden llegar, lagos o mares internos. De ese 50% de la agricultura que tenemos en superficie terrestre, el 77% de ese mismo es utilizado en forma directa o indirecta para producir carnes de distintos tipos de animales o para producir alimentos relacionados a la industria de producción de animales, tanto a nivel de carne vacuno, pollos, cerdos y todo relacionado a lo que es la producción, tanto también como la leche. Estamos hablando del 77% de las zonas agrícolas. Para hacer una referencia, estamos hablando de 40 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuántos son 40 millones? ¿Cuántos son 40 millones de kilómetros cuadrados? Para hacer una referencia, todo el continente americano tiene 42 millones de kilómetros cuadrados. Imaginemos que en el planeta Tierra toda América está involucrada en la producción de carnes para el consumo humano. Esa es la escala que tenemos que tener en cuenta. Toda América, 77% de la agricultura hoy está relacionada con la producción de carnes, en forma de forrajes o en forma de producción directa de animales. Lógicamente, cuando vemos a nivel de calorías, el 18% de ese 17% que nosotros consumimos es solamente obtenido por el consumo de carnes o de leches. El 82% es obtenido directamente por consumo de vegetales. Si nosotros revertimos esos porcentajes, acabamos con el hambre del mundo. Y lo que produce la agricultura simplemente también es la simplificación de los sistemas naturales. Cuando nosotros buscamos utilizar zonas agrícolas, queremos que sean homogéneas, que sean simples, sin ningún tipo de disturbio o un mismo tipo de suelo, y hacemos gran transformación para simplificar ese tipo de sistemas. Cuando nosotros justamente estamos hablando de la biodiversidad como rol protector de la naturaleza, como rol importante que tiene como control demográfico de agentes patógenos, digamos, quien consume o quien es vector de una enfermedad, las redes tróficas lo van diluyendo a ese vector o a ese animal y van neutralizando la expansión de ese potencial virus o ese potencial bacteria o ese potencial agente patógeno. Y nosotros sabemos que hoy en día un reporte producido hace poco tiempo atrás, el cual liderado por una cordobesa, Sandra Díaz, presentó que 1 millón de especies a nivel del mundo están en riesgo de peligro de extinción. 1 millón de especies. Y de eso estamos hablando de la función importantísima que tiene la biodiversidad, de justamente de mantener redes que mantengan la estabilidad de los sistemas y que lógicamente nos den esos servicios ecosistémicos. La gran mala imagen que se llevó el murciélago, ¿qué se haríamos sin los murciélagos si no polinizaran los cactus, de los cuales nosotros después tomamos la tequila? ¿Cierto? La tequila, sin los murciélagos que polinizan los cactus, no lo podríamos vivir, no los podríamos beber. Y la importancia en el control de la malaria, porque hay muchos murciélagos que comen insectos, y esos insectos, fundamentalmente esos mosquitos, son los que propagan la malaria. Tiene un rol muy importante la biodiversidad como controlador de los sistemas. Y ahora pasando a otra cosa que no se habla en Córdoba, o que no se habla en Argentina, que el 80% de los bosques naturales ha desaparecido en los últimos 30 años. Y eso no lo digo yo, lo dicen los artículos científicos, gente que trabaja en Córdoba seriamente y que muestran y que ven lo que pasa con el desmonte de lo que es Córdoba, la transformación y la pérdida de los bosques, la transformación de la pérdida de suelos,
cuando vienen lluvias intensas, vemos el color oscuro, marrón del agua de los ríos. ¿Qué es ese color oscuro marrón? Es el suelo, son los suelos que se pierden, y los suelos llevan miles de años producir un centímetro de suelo, llevan miles de años, y en una tormenta, por no tener la base arbórea, las raíces que contienen, lógicamente perdemos los suelos y perdemos los bosques y perdemos los servicios que nos ofrecen los sistemas, con transformación, simplificación de esas zonas en soja o en zonas de monocultivo o zonas de pastoreo, el talado y todo lo que está atrás de la producción de alimentos que fundamentalmente vienen utilizados como alimentos forrajeros o alimentos de la producción de ración de la carne. Ahora, yo como ecólogo, como una persona que tengo estos datos y sé lo que hay atrás de la producción de la carne, tengo que preguntarme, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad profesional conociendo la información? ¿Cuáles son los datos que yo tengo? ¿Y cuál es, lógicamente, mi responsabilidad social? Y para concluir, digamos, ¿qué podemos hacer? Lógicamente, ¿qué podemos hacer? Lógicamente, fundamentalmente, escuchar más a los científicos, una cosa que no se hace suficientemente, entender que el crecimiento exponencial, para poder comprender la urgencia que estamos enfrentándonos frente a la crisis ambiental, el cambio climático no es un cambio lineal, es un cambio exponencial. Las consecuencias son realmente exponenciales y fundamentalmente es real. No crean a Trump que dice que es una mentira. Es solamente real y cada vez ustedes lo van a vivir más de cerca. Cada uno de nosotros debe entender cuál es el costo de nuestras mismas acciones. ¿Qué es lo que nosotros ponemos en nuestro plato? Eso depende solamente de nosotros. ¿Qué consumimos? ¿Cuánto consumimos? ¿Cuánta ropa tenemos al vicio en el placar, en el ropero? Y sin saber que hay atrás de esa ropa, producir esta ropa, hay un costo también ambiental muy alto. Digamos, ¿por qué consumimos y por qué nos concebimos que la sociedad nos permita el sobreconsumo? Consumir racionalmente es fundamental para las generaciones futuras. Lógicamente, reclamar el rol del Estado para afrontar esta crisis del cambio climático, tanto también del cambio climático como del coronavirus. No podemos confiarnos en que el mercado libre y las industrias van a hacer cargo de la seguridad social. Lógicamente no. La tecnología no va a solucionar todos los problemas que nosotros tenemos, tanto a nivel del coronavirus como a nivel de los cambios, del cambio climático global. Tenemos que tener la oportunidad de volver a estructuras viejas, que no volver a las estructuras viejas que nos han llevado hasta el presente, no volver a los modelos económicos a los cuales estamos aquí en esta situación justamente por eso, y buscar nuevas alternativas. Debemos simplemente bajar la vulnerabilidad en la cual nos ha llevado este sistema a buscar sistemas que son más de resilientes y, lógicamente, reclamar al Estado, el ente regulador, el servicio del bien público. Nosotros sabemos que el Estado muchas veces trabaja a favor del privado. Y lógicamente que los suelos que nosotros utilizamos, el aire que nosotros bebemos, la calidad de agua que nosotros tomamos, depende de nosotros, es un bien público, es un bien que lógicamente tiene que ser defendido por el Estado y regulado por el Estado. ¿Por qué justamente no podemos volver para atrás? No podemos volver como era antes. Necesitamos los cambios. Y optar por no hacer ningún cambio va a tener consecuencias negativas para nosotros y para las generaciones futuras. Solo de nosotros depende que no volvamos a lo que era antes. Muchas gracias. Gracias. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a buscar a Marcelo. ¿Querés dejar de compartir tu pantalla, Marcelo, allá en Israel? Así, Marcelo, ya estás, Marcelo Polakov, estás desmuteado. Gracias. Así bueno, podemos compartir un momento de diálogo con Marcelo allí en Israel. Sí, la verdad es que, bueno, habrán visto todos que no se trata solamente de saber, sino de saber transmitir. Y la verdad que creo que ser el portavoz de todos, de lo claro, profundo, detallado y recontra bien explicado. Uno que está acostumbrado a ver y a escuchar un montón de clases, como muchos de nosotros hace muchos años, la verdad que no siempre estamos acostumbrados a este tipo de presentaciones tan bien armadas, así que con la cabot, Marce primero.
hubo un par de preguntas que surgieron en el chat, y los que quieren pueden seguir escribiendo. Una tenía que ver con los mercados, lo que vos llamás mercado fresco, tal vez se llama así, en términos de los animales que se consumen así, sin mucho control bromatológico, en algunos países, bueno, especialmente en China. La pregunta era si las organizaciones internacionales están atentas a eso, porque eso puede ser, digamos, lo que lleve la causa de muchas de estas enfermedades zoonóticas, ¿no? Que pasen del bicho al humano por esta dificultad en el control de las carnes en ese tipo de mercados frescos. ¿Qué decís al respecto? ¿Se escuchó? Ahí va Marcelo, allá en Israel. Ahí Bien, está. claro. Sí, no, tenía el micrófono cerrado. está. Lógicamente, el control de esos mercados se han visto que pueden pasar cualquier tipo de enfermedad, no hay ningún tipo de control bromatológico. La cultura del consumo de ese tipo de animales, lógicamente, ha hecho que la posibilidad de transmisión de enfermedades sea mucho mayor. Y eso, lógicamente, forma parte de cambiar también nuestra forma de consumo. Digamos, evitar, lógicamente, ese tipo de mercados y el control y el regulador del Estado que tiene que estar controlando. Y eso muchas veces no existe. Un comentario que iba a hacer, lo que tuve acá atrás mío, es la estación experimental donde yo trabajo hace 20 años haciendo manipulaciones de lluvia, de cambio climático. Está cerca de Jerusalén y si alguno de ustedes viene por aquí, con gusto lo llevo, lo muestro. Buenísimo. Otra pregunta que ha surgido, también muy interesante, es ¿qué pasa con la necesidad en aumento que hay de tantos alimentos si eso nos lleva a extender las fronteras agropecuarias y en última instancia como que atenta contra el mismo sistema? Lógicamente, el hecho del aumento, ¿no? Digamos, el aumento de la frontera agropecuaria se hace para producir más carne, como se produce en este momento, lógicamente los daños van a seguir siendo aún mayores. Si nosotros consideramos la cantidad de tierra que se utiliza, yo lo presenté esos datos, estamos hablando de 50 millones de kilómetros cuadrados relacionados a 40 millones de kilómetros cuadrados relacionados a la industria de la carne, en forma directa o indirecta. Si esos terrenos nosotros utilizáramos para producir otro tipo de alimentos, lógicamente intensificar con otro tipo de productos y no extensificar, lógicamente, porque estamos hablando de un animal como la vaca, de un animal altamente muy poco efectivo en transformación de energía. La cantidad por 25 kilos que consume una vaca, material seco, eso puede producir solamente 1 kilo. Para producir 1 kilo de carne en un feedlot, un kilo de carne sin hueso, se necesitan más de 15.000 litros de agua. Si nosotros consideramos cuánto bebe el animal y cuánto es necesario producir, cuánto agua necesitamos para producir los granos. ¿Sí? Por 1 tonelada de trigo que nosotros producimos, necesitamos 1.000 toneladas de agua. Esa es la relación, 1 a 1.000. 1 a 1.000. O sea, cuando Argentina exporta carne, no solo exporta la carne, exporta toda la agua que ha llevado a producir esa carne. Cuando exporta los cereales, toda el agua que lleva atrás, no solo el agua, también los suelos, los minerales que están dentro del suelo. Y en este sentido, también estoy juntando preguntas de varias que van apareciendo. En este sentido, ¿cómo se juega con el tema del vegetarianismo o lo vegano? Desde el punto de vista ecológico, ¿sería mejor? Y recordá que tenés un asado a la noche y que hay muchos carnívoros. La opción lógicamente, es consumir menos carne. Si nosotros sabemos, es lo que me ha pasado a mí. Yo no puedo comer más carne sabiendo lo que hay atrás de la industria ganadera. Lamentablemente. Digamos, tengo mi conciencia social, mi conciencia profesional, que no me permite disfrutar
lo que antes, cuando no sabía, cuando desconocía, sí lo hacía. Yo no más. Y a pesar que yo vengo también de una familia por parte de mis abuelos, que eran ganaderos en Moisésville, los gauchos judíos, por una parte. Y bueno, tenemos otras alternativas hoy. La carne vacuna no es la única alternativa. Existen también, si la gente no puede evitar comer algún tipo de carne, bueno, consuma pescados. El pescado, a nivel del punto de vista de cambio climático, es mucho más bajo. Lógicamente, ¿qué tipo de pescado también? Porque la industria de la sobrepesca y tiene efectos secundarios negativos a las redes tróficas. Pero lógicamente, pero más que todo evitar el consumo de tanto lácteos como de carne vacuna, buscando otro tipo de carnes que sean, desde el punto de vista ambiental, un costo más bajo. Tanto los pollos como, otro tipo de las cabras o las ovejas, lógicamente tienen un efecto mucho menor. Pero, bueno, está avanzando ahora también, no solo en Israel, pero en Israel mucho todo el tema de la producción de carne a partir de lo que se llama la impresión de alimentos, ¿no? Que es como una especie de carne artificial, pero sacada de células madre. sí, eso se está utilizando, se está buscando crear carnes, pues, no solamente carne, sino los músculos a nivel de utilizando células madres, pero lógicamente todavía eso es una tecnología que está en desarrollo y que lógicamente producir 1 gramo de ese tipo de carne, el nivel energético, el consumo energético es muy, muy alto. Todavía no estamos en ese tipo de tecnologías, pero yo considero lo que más fácil es evitar, no buscar suplementos en carne vacuna, buscar otras cosas para alimentar. No faltan a nivel de dietas, qué tipo de dieta, lógicamente el vegetarianismo, si comparamos el número de superficie de tierra que nosotros necesitamos para comer vegetales con frente a lo que nosotros necesitamos para comer carne de vaca, simplemente los cambios son enormes, enormes. Perfecto. Tenemos un montón de preguntas, pero como estamos en este área, voy a pasar a las preguntas que preguntan mucha gente sobre el tema del cambio climático, cuestiones institucionales, gobiernos, etcétera. Pero para no salirnos de este tema, también hay preguntas vinculadas a todo el tema ecológico, que a veces hay muchos mitos dando vuelta y que estaría bueno que le dediques un par de minutos a esto de que plástico, madera, el papel, que a veces te dan bolsa de papel y bueno, el papel para producir el papel, lo que sucede con los árboles y la madera. O sea, ¿cómo ves todo este tema de plástico versus papel? ¿Cómo se maneja? El plástico, lógicamente, si uno ve lo que es la producción de plástico de los últimos 50 años, también es exponencial. Hace 70, 80 años atrás, la producción de plástico era muy bajo. Ahora vemos los océanos llenos de plástico, cantidad no solamente de plástico, sino también de microplásticos, y que ya esos entran también en las redes tróficas. Cuando uno va al mar y abre el estómago de un pez, uno encuentra micropartículas de plástico que se desintegran dentro del mar, micropartículas, y que a su vez también nosotros podemos llegar a comer. El efecto del plástico es tremendo y lógicamente lo que se busca, la intención es utilizar cada vez menos plástico y evitar que lógicamente también el plástico es un derivado del petróleo, se hace del petróleo, y buscar lógicamente consumir menos plástico y llevar a otro tipo de materiales que son sí renovables. El papel es una forma mucho más, se degrada. El plástico, muchos de los plásticos que nosotros consumimos no son degradables. Entonces, o buscar plásticos que sí son degradables, pero lógicamente es un proceso mucho más lento. El papel es lógicamente una cosa mucho mejor, porque a su vez también puede ser utilizada o reciclada mucho más fácilmente. Entonces, lógicamente nosotros tenemos que buscar la posibilidad de utilizar productos que son biodegradables y lógicamente reciclar cuanto máximo en nuestra casa. Reciclar cuanto máximo nosotros podemos. Ok, y en términos del papel y la madera y los árboles, ¿ahí querés agregar algo o hasta ahí? No, lógicamente hay mucha crítica en el uso de lo que se llama la biomasa para producir energía.
cortar árboles para producir energía. Lógicamente eso tiene un costo bastante alto, pero lo que es producir elementos secundarios, utilizar la madera en forma secundaria, lo que son los desechos de la madera para producir energía, eso es una cosa viable. Para producir papel, lógicamente, se produce maderas que no son de las mejores, entonces se puede utilizar esa celulosa o esa madera para producir papel, y lógicamente intentar producir papeles de otros papeles, para así forma de utilizar papeles reciclados, y esa es la mejor forma de reducir, lógicamente, el impacto de la tala de bosques. Perfecto. Muchas preguntas hay en torno al todo el tema del Acuerdo de París, el cambio climático. Te voy a hacer 2 o 3 que surgieron aquí. Una es, ¿cuáles son los estados que están mejor preparados y que están tomando las mejores decisiones, los países, ¿no?, que están tomando las mejores decisiones para enfrentar el cambio climático? ¿Qué pasa si la postura de Estados Unidos sigue así de firme con el no apoyo al Acuerdo de París? Estas 2 primeras, y voy a revisar el chat, que hay muchas más. Los países que están más avanzados en el tema de cambio climático y el Acuerdo de París son los países europeos, fundamentalmente liderados por Alemania, quien ha decidido hacer un cambio muy importante en todo lo que es el consumo de energía y la producción de energía. Hoy en día Alemania es líder a nivel mundial de utilización de energía renovable. Más del 40% de la energía que produce es de origen renovable y tiene planes de ir mejorándolos aún más. Y lógicamente Europa es quien se ve que está asumiendo la responsabilidad a nivel de geopolítica de ser líder. También la China se está dando cuenta de todos los errores que ha cometido con la producción de energía, con la quema de carbono vegetal, y hoy es el país que más está invirtiendo en fondos de busca de energía renovable. La China es el gran inversor, porque ve las consecuencias que ha tenido el tipo de modelo de desarrollo que ha llevado, quemando y contaminando y matando a mucha gente. La Argentina todavía estamos muy lejos, lamentablemente, a pesar de tener toda la potencialidad de producir energía solar. Nos falta sol en Argentina, no falta viento en Argentina. Si uno va a la Patagonia, es inentendible cómo no se ha desarrollado el campo energético en esa zona, que es una zona que es de alta cantidad de vientos. Y volver, cuando uno ve la queja que hay cuando cierran una mina en la Patagonia, que es altamente contaminante por la quema de carbono, y eso debería ser cosas del pasado. Buscar una tecnología que no dependa en la quema de combustibles fósiles, y eso debería ser. La Argentina tiene todo el potencial, tanto a nivel de hidroeléctrico como a nivel de sol, y lógicamente también de eólico. Y bueno, todavía el potencial ese no se ha utilizado, y espero que en Estados Unidos, lógicamente, la única esperanza de que tenemos mucha gente a nivel de la ciencia, y también muchos norteamericanos que están muy preocupados por este tipo de políticas que está llevando Trump, apoyado por la industria petrolera, y en intentar negar. Pero por suerte hay estados dentro de Estados Unidos que tienen independencia, y lógicamente están haciendo una política distinta del gobierno federal. Por ejemplo, California o los estados de Washington, ellos tienen políticas mucho más claras en el tema de intentar bajar la combustión de utilización de gases fósiles, y bueno, buscando revertir. A otros países, otros estados, lógicamente no. Hay proyectos de fracking, utilizar gas, y todo el problema de contaminación de aguas, de napas freáticas, un problema muy grande. Bárbaro. Un par de preguntas vinculadas también al tema de los movimientos sociales. ¿Cómo ves los movimientos sociales, el IPBES y los movimientos de masa que pueden ayudar al cambio climático? Si tienen efecto, según vos, que estás bien dentro del tema, o son solamente por la galería o para algún título mediático. No son los efectos de las nuevas generaciones, de los jóvenes que están reclamando por un cambio, tiene un efecto muy grande.
lo que nosotros hemos visto, los movimientos juveniles, los movimientos de las escuelas, el hecho que le dan importancia a lo que dice la juventud y la presión de la gente está llevando a muchos países a hacer cambios políticos. Y lógicamente hay una resistencia al cambio, al temor de qué hacemos si nosotros cambiamos. Es un temor general, pero lógicamente el cambio va a venir porque no hay otra alternativa, porque los costos que vamos a seguir pagando si seguimos con este mismo modelo no van a poder continuar. El costo va a ser muy alto. Bárbaro. Otra pregunta tiene que ver con lo que percibimos, y también son noticias de todos estos días de cuarentena en tantos lados, es esta reducción de la contaminación que hubo, este freno de golpe de mucha de la producción mundial y sus efectos en la capa de ozono, en el medio ambiente, en los sistemas de la biodiversidad. ¿Es así realmente? ¿En tan poco tiempo se puede dar vuelta? ¿O es algo cosmético? Hay los gases invernaderos que nosotros estamos produciendo, por ejemplo, van a tener un efecto de acá a muchos años más. La vida efecto del gas que hoy estamos aumentando temperaturas son efectos que se han producido la quema de combustible hace 10 y 15 años atrás. O sea, a pesar de que hoy en día cerramos todo, el calentamiento y el cambio climático va a continuar a pesar de todo. Nosotros vemos una reacción de casos puntuales, pero eso no puede ser, lógicamente, el modelo. No podemos parar toda nuestra actividad económica porque no es sostenible. Tenemos que sí buscar modelos alternativos, no solamente los modelos que maximizan solamente la productividad, porque la productividad no puede ser, la producción no puede ser exponencial. No podemos seguir produciendo exponencialmente porque los recursos no pueden ser utilizados exponencialmente. Entonces, tenemos que buscar alternativas de desarrollo que tengan otros conceptos, que no solamente se base en dinero, en el Producto Bruto Interno. Y es lo que hemos escuchado hablar también a Manuel y a Leo, lo que se determina el postcapitalismo, la importancia de buscar modelos que no sean capitalistas, porque como yo dije ahí en uno de los slides, en la industria no va a venir la solución. En la industria ellos intentan maximizar las ganancias, y está ahí la función del rol del Estado como ente regulador, digamos, controlar el bienestar social de su población. Y lógicamente con el capitalismo extremo, como estamos llevando este tipo de modelos de crecimiento, las consecuencias ambientales son tremendas. Perfecto. Diste algunas pautas de los países que están enfrentando mejor el tema del cambio climático. Hablaste un poco de Europa, un poco de Alemania, también hablaste de la Argentina. ¿Cómo está el tema en Israel? Probablemente acá en Israel el tema es malo, no es parte de la agenda política, parte de la alianza Netanyahu-Trump. El tema del cambio climático es un tema secundario. La inversión que hay en Israel por intereses económicos, el hecho de que se ha descubierto gas en la plataforma submarina israelí, ha llevado que se vea como la alternativa el uso del gas, en vez de, lógicamente, del consumo de lo que se hace ahora, el consumo de carbono, el carbono vegetal, la quema de carbono vegetal, pero lógicamente el gas también es contaminante, es altamente contaminante. Y lo que nosotros reclamamos es realmente buscar alternativas dentro de lo que es la energía solar, porque acá lógicamente el sol no falta, y buscar alternativas que hoy en día la producción en Israel solar es muy baja. Con todo la ironía que hay grandes compañías israelíes que producen plantas en el mundo utilizando tecnología solar, acá en Israel la producción solar es muy, muy baja. Y probablemente por intereses políticos y económicos de gente que apoya a este gobierno, lamentablemente. Bien. ¿Israel firmó el Acuerdo de París?
Israel lo firmó el Acuerdo de París, pero lo firmó como un papel en el aire, sin los compromisos, sin acatar a los compromisos que Israel se había puesto frente, había firmado, pero firmó en blanco, lamentablemente. Bien. Bueno, para ir cerrando, también te queríamos preguntar, en parte lo dijiste en tu presentación, pero, por ejemplo, bajar el consumo a nivel ropa o, por ejemplo, apoyar los movimientos sociales, bajar un poco el consumo de carne. ¿Qué otras 2 o 3 recomendaciones, ya no a nivel organizaciones mundiales, acuerdos, sino para cada uno en lo cotidiano, puede influir en, bueno, en todo este tema tan central que lo vemos, como vos explicaste, lejano, pero es igual de cercano que el coronavirus? Es muy cercano lo que nosotros vamos a vivir, lo que Argentina va a vivir con el cambio de temperatura, tanto a nivel que estamos hablando de aumento de temperatura, también como de eventos extremos, de frío, mucho frío, o de muchas sequías, las sequías que va a afectar lógicamente a la producción de alimentos o la producción de granos, o lo que está produciendo hoy en día en el norte, en el sureste el sur de Brasil, que no hay agua en las cuencas del Iguazú y las cataratas del Iguazú están vacías. Y lógicamente la deforestación de esa zona lleva a que la evapotranspiración, hay menos nubes que se producen y eso es un ciclo de retroalimentación negativa. Hay, positiva, siempre hay menos vapor de agua, hay menos nubes y hay menos lluvia. Y eso también nosotros obviamente lo vemos en otros lugares en el mundo. Lo que nosotros simplemente podemos hacer es controlar nuestro consumo, bajar a un consumo más racional, saber y ser consciente de qué es lo que nosotros hacemos. Y, lógicamente, educar a las generaciones futuras en bajar el consumo y reclamar al gobierno, buscar otras alternativas de desarrollo. No solamente controlar o valorar a la gente por lo que tiene en el bolsillo, sino buscar otras formas de valores que siempre son no menos importantes o quizás más importantes que lo que el capitalismo... Perfecto. Bueno, van a quedar algunas preguntas sin contestar como siempre, ya superamos el tiempo previsto. La verdad es que más allá de la presentación, muchas veces a nosotros se nos hacen los links con la tradición judía que portamos y en la cual fuimos educados y seguimos educando en nuestra escuela que ya va para los 70 años. Y allí vemos en el texto de la Torá que se nos dice que el mundo es como una especie de gran jardín, de hecho el jardín del Edén míticamente era como Dios lo creó, y se nos puso allí, dice la Torá, Leovdau Leyombra, que quiere decir para cuidar, para trabajarlo y cuidarlo. Pero se nos va la mano con el trabajo y la producción y se nos aflojó la manito con el tema del cuidado, así que hay que volver a equilibrar estas 2 partes que están sugeridas ya desde los primeros capítulos de nuestro Sefer. Queremos volver a agradecerte, creo que ahora acostumbramos a que abramos las pantallas de todos y los micrófonos para que todos te puedan saludar, incluso algunos de tus compañeros se quieren quedar más en privado e íntimo. Volvemos a agradecerles a todos y los esperamos mañana a las 4 para segundo encuentro, el segundo ciclo con Claudio Eppelman. Marce Stenenberg, un lujo tenerte como siempre, un abrazo gigante y gracias en nombre de toda la comunidad del Centro Israelita y de nuestra escuela. Una cosita. Sí, ahí abrimos una cosita que quizás Marcelo le aportemos, como vos decías, desde las Mekorot. Sí. Se cuenta el Kohelet Rab, un libro de Midrash, Marcelo, y todos los que están escuchando, que cuando Dios lo puso al ser humano ahí en el Gan Eden, más allá de lo mítico de este relato, le fue mostrando a Adam Rishon, a la primer criatura humana, le fue mostrando todos los árboles, todas las especies vegetales que había allí, y en un momento le dijo, ten datja, shelote kalkel betajari betolami sheim kilkalta in lo yemi sheitaken ajareja. Si tenés cuidado, mira todo esto, mira qué hermoso que hay, toma conciencia, que si no lo vas a cuidar vos, no va a haber quien lo cuide. Así que en tus manos está toda la gente acá que te va a saludar. Gracias a todos, están
están habilitados para saludar al querido Marcelo y nos vemos mañana. Chao, gracias Marcelo Polakov, gracias Marcelo Berenberg. Nos vemos. Gracias. Excelente disertación. Marcelo. De lujo. Muchas gracias, Marcelo.